Muy buenos días, vamos a presentar el seminario de esta semana de geriatría, que es el manejo de la hipotensión ortostática. Como declaración, es como una buena práctica avisar que hay uso de ella en los esquemas y los diagramas de esta presentación. Nos vamos a basar en este artículo del JAMA Internal Medicine que habla sobre el manejo de la hipotensión ortostática, el cual se publicó en abril de este año y se basó en búsquedas PubMed de revisiones sistemáticas, metaanálisis y revisiones Cochrane entre el año 1980 y marzo del 2025. ¿Por qué es importante la hipotensión ortostática? Primero, porque es una afección frecuente pero subdiagnosticada, es prevalente, en la población mayor de 60 años se presenta en más del 20%, aumenta con la edad, es un difícil diagnóstico porque tiene una presentación variable, se asocia con menor calidad de vida, caídas y mayor mortalidad en los pacientes y coexiste con dos entidades que son la hipertensión arterial en decúbito o también llamada supino e hipotensión postprandial. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso y cómo se correlacionan las dos. Para entender la fisiopatología de la hipotensión ortostática hay que saber cómo es el bucle normal o la regulación normal del cuerpo. Cuando nosotros nos ponemos de pie, al poner de pie va a haber una redistribución de lo que es el volumen sanguíneo que se dice que son de 0,7 a 1 litro de sangre que se va a distribuir hacia los vasos esplénicos y las extremidades inferiores, principalmente en los músculos. Eso que va a conllevar una caída de lo que es la precarga, gasto cardíaco y presión arterial. ¿Y qué hace el cuerpo? Al censar esta disminución, activa los vasoreceptores que están en el callado, en el arco aórtico y en el seno carotidio, y eso va a desencadenar una respuesta aumentando el sistema simpático, disminuyendo el parasimpático, y eso va a hacer que se aumente la resistencia vascular periférica, con esto la frecuencia cardíaca, para compensar todo este proceso. El bucle roto es cuando esto no pasa, que puede pasar por distintas causas, que lo vamos a hablar más adelante, pero eso va a producir que al no haber esta compensación hay una hipoperfusión cerebral, síntomas ortostáticos que pueden ser mareo, fatiga y un dolor en percha, que es un dolor que habla el paper, que es un dolor como que te abrazara algo, que es un dolor como opresivo que se da al pararse y que finalmente también muchos lo llevan al sistema locomotor cuando igual puede ser una hipotensión ortostática, entonces es importante tenerlo en consideración. Para definición lo establecemos junto con el diagnóstico porque eso es a través de una prueba. Esa prueba, parece que no está, se me borró. Ahí está. Bueno, el diagnóstico va junto con la definición de esto, se hace a través de una prueba de hiperestación activa. ¿De qué consta esta prueba? Vamos a tener al paciente en decúbito, acostado por 5 minutos y vamos a medir la presión arterial basal y la frecuencia cardíaca. Después de estos 5 minutos lo vamos a hacer pararse y vamos a medir lo que es la frecuencia cardíaca, presión arterial y los síntomas en el minuto 1, 2 y 3. Importante, si hay una alta sospecha de hipotensión ortostática, considere que hay una entidad que es más adelante, que es la hipotensión ortostática tardía, que se puede presentar después de los 3 minutos hasta 10 minutos. Entonces se puede extender la prueba si la sospecha es muy alta. Y también la sintomatología de la hipotensión ortostática es más prominente en la mañana, entonces la sensibilidad de la prueba puede ser mejor si la hacemos en la mañana. Entonces, definición y diagnóstico, ¿cómo se define? Y se diagnostica a su vez también con los valores que nos puede dar esta prueba. Si hay un descenso en la presión arterial sistólica después de estos 3 minutos, después de los 3 primeros minutos, mayor a 20 mililitros de mercurio, es diagnóstico de hipotensión ortostática, mayor a 10 en la presión arterial diastólica, y también los pacientes que coexistan con hipertensión supino o decúbito tiene que ser una disminución mayor a 30 mililitros de mercurio. En la tardía, como ya habíamos dicho y adelantado, es cuando pasa después de los 3 minutos, y lo importante es que esto puede ser una fase temprana de una hipotensión ortostática, entonces en 10 años puede progresar a ello, entonces podemos empezar a hacer manejo antes. Existen dos mecanismos por los cuales podemos tener la hipotensión ortostática, siempre todo finalmente igual se va mezclando, vamos a dar cuenta que pueden personas tener los dos tipos de condiciones, pero para entender un poco mejor es fácil hacer esta distinción. Está la hipotensión ortostática neurogénica, donde hay un daño de las vías autonómicas, y eso ¿qué va a pasar? Que el cuerpo no va a poder hacer la compensación o no va a hacer una respuesta ante esta redistribución de volumen sanguíneo hacia los vasos esplánicos. Y eso se presenta de forma primaria en enfermedades neurodegenerativas como enfermedad de Parkinson, atrofia multisistémica, demencia por cuerpo de Levy, y también está la secundaria, que son neuropatías, es decir, los nervios están dañados, por ende no se va a conducir a esta respuesta, que es neuropatía diabética, amiloidosis o trastornos autoinmunes. La hipotensión ortostática no neurogénica quiere decir que hay una indemnidad del sistema autonómico, pero hay una falla en la compensación, tanto de factores reversibles como cardíacos, y ahí tenemos la hipovolemia, es decir, podemos tener una respuesta autonómica o parasimpática correcta, pero si no tenemos volumen sanguíneo que distribuir, vamos a tener igual la sintomatología
si los fármacos que inhiben la respuesta, el sistema puede estar entendiendo, pero tenemos, por ejemplo, beta bloqueadores o bloqueadores alfa, va a haber no se va a poder lograr la compensación porque va a estar bloqueada por estos medicamentos. Y cardíacos, hay un fallo de bomba, es decir, el aumento de la frecuencia cardíaca implica que aumente el gasto cardíaco, que implique que haya mayor volumen inyectivo, y no, si hay una falla de bomba no se va a lograr por más que aumentemos la frecuencia cardíaca. Entonces, esos son los dos mecanismos. ¿Cómo la diferenciamos? Hay una relación entre la frecuencia cardíaca, entre el acostado y la después de levantarse, y no la diferencia, se parte por la diferencia entre la presión sistólica también, del decúbito al levantarse, y si esa diferencia es mayor a 0,5, interpretamos que hay una falla a nivel autonómico, porque quiere decir que no hay una compensación, es decir, no hay un aumento de frecuencia cardíaca, no hay un aumento de la presión arterial. Entonces ahí determinamos que esto puede ser más que nada neurogénico, y cuando es mayor, si hay una respuesta, es decir, si hay un aumento de frecuencia cardíaca, si se trata de compensar, entonces ahí podemos determinar que es no neurogénica, pero siempre entender que las dos cosas pueden converger. Voy a tener que no es una diferencia, es una relación. Eso. Es súper importante. Sí, ¿ya? Una relación. ¿Ya? Y aquí un cuadro que nos hace más la distinción entre la vía neurogénica y la no neurogénica, que finalmente es lo que estábamos hablando, ¿ya? Que es como un resumen. ¿A quiénes vamos a evaluar? Primero a todos los pacientes que presenten síntomas de ortostatismo, que son síntomas que se presentan a la hiperestación y pueden ceder al sentarse o acostarse. ¿En quiénes vamos a recomendar cribado? En los pacientes con enfermedades neurodegenerativas por la vía neurogénica, también neuroautonómicos que también tienen esta vía neurogénica puede estar alterada, en pacientes que tengan caídas y síncopes inexplicados y en mayores de 70 años y polimedicación. ¿Qué es lo importante del tratamiento? Es importante que el objetivo es prevenir caídas, mejorar los síntomas ortostáticos y potenciar la funcionalidad. Y de esto mismo sacamos que el tratamiento no debe apuntar a normalizar la prueba, no tiene que reducir la magnitud de la caída, sino que lo que dijimos al principio. Y como todo, importante siempre considerar primero las medidas no farmacológicas, solo en ese caso considerar adelantar un poco el tratamiento farmacológico en el caso que haya un riesgo elevado de caídas graves o síncopes, porque todo eso también va a obedecer a mejorar la funcionalidad del paciente. Entonces todo tiene que ver con este foco de acá. Dentro del tratamiento no farmacológico, el primer paso, y que hemos hablado en toda esta rotación, es revisar los medicamentos, ¿ya? Los betabloqueadores aumentan de 6 a 7 veces la probabilidad de hipotensión ortostática, los antidepresivos tricíclicos, alfa-beta-bloqueadores y los antipsicóticos a través de el bloqueo del receptor alfa también aumenta también la prevalencia de hipotensión ortostática. Los SGLT2 a través de una diuresis osmótica disminuye lo que es el volumen circulante, y por eso también puede conllevar a síntomas de ortostatismo, y las posibles acciones son suspender, reducir o cambiar el horario de los medicamentos. La ingesta de agua-sal, esto es importante siempre contextualizar al paciente. Los pacientes no solamente tienen la patología que estamos viendo en esta presentación, pueden coexistir con insuficiencia cardíaca, con enfermedad renal, entonces esto siempre hay que contextualizarlo, pero se dice que deberían tener un consumo mínimo de agua de 2 a 2,5 litros día y 6 a 10 gramos de sodio. Pues si tenemos un paciente hipertenso, insuficiencia cardíaca, tal vez nos vamos a considerar esta medida de primera. Y también se habla de un rescate de bolo de agua que se puede hacer con una entidad que vamos a hablar más adelante, donde vemos que si uno toma entre a 4 minutos 500 ml de agua, que es algo bastante rápido, podemos tener un aumento de la presión arterial de 24 a 12 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces eso es como un rescate que se puede hacer en una condición más adelante. Otro tratamiento no farmacológico es reducir la estasis venosa. Ya vimos que la redistribución de este volumen sanguíneo se va a dar más en los vasos esplánicos y hacia los muslos. Por ende, lo que se hacía antes, que era estas medias de compresión hasta la rodilla, no tienen tanta evidencia, sino que es la media que llegue hasta la cintura o una compresión abdominal, y ahí podríamos tener una mejora de 10 a 40 milímetros de mercurio que aumente la presión sistólica. En lo que lleva el cambios de conducta, una cosa importante y que es fácil dentro de todo realizar en la casa es la elevación de la cabecera de 10 grados, que son 33 minutos. Eso va a ayudar a la natriuresis y va a mejorar los síntomas en la mañana de hipotensión ortostática. El tratamiento farmacológico se va a enfocar en elevar la presión arterial en hiperestación, mejorar la volemia y reducir la estasis venosa, ¿ya? Igual siempre post o ser los casos que comentamos al inicio. Dentro del tratamiento farmacológico tenemos unos aprobados por la FDA, que son la amiodarona y la droxidopa. La droxidopa no está disponible en Chile, la amiodarona sí. Y vamos a hablar de cómo actúan estos dos medicamentos. La amiodarona es un agonista adrenérgico directo, por ende lo que va a hacer va a aumentar la resistencia vascular periférica y vamos a tener esta compensación mucho más acrecentada en estos pacientes que la tienen en disminución.
Y importante, ese medicamento de primera línea tiene una acción corta, que eso es bastante bueno para controlar también efectos adversos de los medicamentos. Y se puede ocupar en las dos entidades, tanto neurogénica como no neurogénica. La droxidopa, que no la tenemos, es un profármaco que lo que va a hacer aumentar va a tener una respuesta ampliada del sistema simpático al aumentar la disposición de norepinefrina. Hay unos medicamentos off-label, es decir, unos medicamentos que se crearon para algo, pero también tienen efecto, tienen uso en esta entidad. La fluorocortisona, que sí está disponible en Chile, que es un mineralocorticoide que lo que va a hacer básicamente es reabsorber sodio y reabsorber agua, es decir, aumentar lo que es el volumen circulante. La tomoxetina, que es un inhibidor de la norepinefrina, que también tiene un efecto de mantener esta respuesta ampliada en el sistema autonómico, aumentando el sistema simpático. Y la pirostictina, que es un inhibidor de la acetilcolisterasa, que también un paso anterior también hace una respuesta ampliada a este cambio de presión. Acá hay otros medicamentos que se ocupan en otras condiciones. Está la octreotida, la cafeína y la carbosa. La carbosa se ocupa lo vamos a hablar más adelante, generalmente la cafeína y la carbosa, que tiene que ver con la hipotensión postprandial. La octreotida también tiene que ver con reducir la vasodilatación esplánica, que es donde se redistribuye la sangre, entonces por ende baja la presión, ¿ya? Acá están los tres primeros que hablamos, que ya les comenté, que la fluorocortisona va a aumentar y expandir el volumen, haciendo un mineralocorticoide. La tamoxetina va a aumentar, y la piroxicnina aumenta la respuesta autónoma del cuerpo. Siempre considerar el costo de los medicamentos antes de indicarlos, ¿ya? Porque nosotros tenemos que favorecer la adherencia, siempre considerar y qué tan importantes son las no farmacológicas. Son medicamentos que relativamente son caros. La fluorocortisona 124.000 y todos en oferta, entonces siempre es importante. Yo me transformé en sistema público, entonces siempre el conocer el valor de un fármaco a prescribir es algo importante y nos ayuda también a ser más conscientes con todo lo que enfoca un paciente. La coexistencia, entonces al principio hablé que coexistía hipertensión supina y hipotensión postprandial. La primera, ¿cómo se define? Como una presión arterial sobre 140/90 en decúbito, y que ocurre en más del 50% de las fallas autonómicas. Que se produce esto, que en la noche hay una diuresis nocturna, es decir, por el aumento de la presión en decúbito, ¿qué va a pasar? Que el cuerpo va a querer compensar esto y va a querer eliminar más líquido a través de la orina, y eso va a hacer que la mañana siguiente tengamos menor volumen circulante, y eso es lo que provoca que aumenten los síntomas de hipotensión ortostática en las mañanas. ¿Cómo lo podemos manejar? Evitando la amiodarina y la fluorocortisona, que son medicamentos que alteran esto, y elevar la cama, porque al elevar la cama vamos a bajar la presión a nivel de la renal, y por ende va a haber menor esta diuresis nocturna, ¿ya? Y la hipertensión postprandial se define como una disminución de la presión arterial sistólica mayor a 20 mililitros de mercurio dentro de las 2 horas por ingesta, especialmente en dietas que sean altas en carbohidratos. Es importante porque puede ser una sinergia súper letal en los pacientes que tengan ya hipotensión ortostática de base. Y también que se dice como manejo: comidas pequeñas, reducir la cantidad de carbohidratos, y ahí está el bolo de agua, es decir, si se siente mal, consumir lo más rápido posible el agua, tal vez no en 2-3 minutos, pero puede ser lo más rápido posible. Y la cafeína con la carbosa lo que hace es que lentece la reabsorción de carbohidratos, entonces hace que se requiera menor circulación sanguínea en la zona esplánica para la metabolización, y eso también hace que se evite la hipotensión. Entonces, ¿con qué nos tenemos que quedar? Que principalmente todo tratamiento debe enfocarse en prevenir las caídas y mejorar los síntomas de organismo y la potencia funcional de nuestros pacientes. Más que nada eso, no es dejar medicamentos por dejarlos, y siempre fortalecer las medidas no farmacológicas. Tal vez el precio de los medicamentos hagan que se potencie mucho más las medidas no farmacológicas. Ese es el link de la referencia, y muchas gracias.